Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 17. Para ello vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento al abrir tu palabra, queremos que el Santo Consolador esté con nosotros y podamos aprender varias cosas que sean de provecho para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por estar con nosotros y por dirigirnos, pues tú eres nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando hablamos del ministerio de Jesús, la resurrección de Cristo marca el inicio de una nueva era para todos nosotros. Y hay un testimonio importante que da evidencia de la resurrección de Jesús. Y aparece en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Dice que cuando el Señor agonizaba, dice: «He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». Esta es una evidencia más del poder de la resurrección de Cristo. Elena de White comenta: «Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicia de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten el dolor». Esta evidencia clara de la resurrección de Cristo hizo que la noticia se regara por todas partes. Además de eso, el saber de la resurrección de Cristo es la razón por la cual la predicación cristiana debe ser diferente de todas las enseñanzas de las grandes religiones del mundo. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza, es la razón de nuestra predicación y la seguridad que el Señor cumplirá sus promesas. El capítulo 17 de Isaías se encuentra en la sección del juicio contra las naciones. En este caso, aunque inicialmente es un juicio contra Damasco, también lo es contra el reino del norte, Israel, y contra los asirios. Pero en medio de estos juicios hay un mensaje de consuelo y vida. Está dividido en dos grandes secciones. La primera, que son los versículos 1 al 3, es el juicio contra Damasco. Leamos el versículo 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Isaías ahora pronuncia una tremenda profecía contra una ciudad principal de Siria, Damasco. Esta era una ciudad antigua que se menciona por primera vez en Génesis 14:15. Leamos: «Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco». Esto es una descripción del triunfo de Abraham cuando fue a liberar a su sobrino Lot. Es considerada la ciudad más antigua del mundo. En la época de David fue conquistada y pagaba tributos a Israel. Vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6. «Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue». Así que la ciudad de Damasco fue dominada en la época de David, que era la capital de los sirios.
Posteriormente, cuando Israel se divide en dos naciones, siendo el reino del norte con el nombre de Israel, sede Samaria, y el reino del sur con sede en Jerusalén, llamado Judá. Así que el rey de Israel, es decir, el rey del reino del norte, llamado Peca, se unió al rey de Siria, llamado Resín, y buscó ayuda del rey de Judá, llamado Acaz, pero éste no quiso unirse a esta coalición. Entonces Peca y Resín atacaron a Jerusalén, pero fracasaron en su propósito. Según la profecía de Isaías, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, tomó Damasco, mató al rey Resín y terminó la gloria de este pueblo. El nombre de Damasco vuelve a aparecer en el relato de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5 versículos 1 al 27. Otros profetas también se levantaron contra Damasco, como Jeremías, Ezequiel y Amós. Finalmente Dios cumplió su castigo para este pueblo. Sigamos con Isaías capítulo 17 versículo 2. Dice: las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante. No hay claridad a qué ciudades que se refiere, ya que la única ciudad con ese nombre era del territorio de Israel. Sin embargo, lo que se quiere destacar es que las ciudades dentro del territorio de Siria serán completamente destruidas y que de allí en adelante los rebaños pastarán en lo que fuera alguna vez una floreciente ciudad. Pero es interesante la afirmación del versículo 3. Dice: cesará la fortificación de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Efraín era la ciudad principal de Israel, el reino del norte. Ellos habían hecho una alianza con Siria. Todo lo que en Israel había puesto su confianza en el reino de Damasco será destruido. Ellos creían que Siria sería su protector, que Siria sería como una muralla ante sus enemigos, pero fue destruida. Y entonces, ¿dónde quedó la confianza de Israel? Pues ahora la misma suerte de Siria será compartida por Israel. Esta es una tremenda lección para todos nosotros. Cuando los seres humanos hacemos de las cosas de esta tierra nuestro seguro, si creemos que las riquezas son nuestra seguridad, cuando ellas acaben, ¿dónde quedará nuestra confianza? En nada. Nada hay en este mundo que valga la pena depositar nuestra confianza, ya que el único ser digno de nuestra confianza y que nunca nos defraudará es Dios. La segunda sección del capítulo 17 de Isaías son los versículos 4 y 5. El juicio es contra Israel, el reino del norte. Leamos el versículo 4. En aquel tiempo menguará la gloria de Jacob y se enflaquecerá la gordura de su carne. Una vez sea destruida Siria, Israel en el reino del norte queda sin protección y esta nación será arrasada. Al parecer este mensaje se debe haber presentado antes de la destrucción de Samaria, que fue en el año 723-722 a.C. Esta nación sufre las consecuencias de su decisión, porque no confiaron en el único que podía darles verdadera seguridad, el único que sería una muralla para Israel, que era Dios. Leamos el versículo 5. Será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Así como los segadores dejan devastado el valle fértil al oeste de Jerusalén tras la cosecha, el juicio de Dios arrasaría con toda la fructificación que hubiese en el reino del norte. No quedará nada. Pero en medio de la destrucción, los pocos que queden con vida en Isaías es el tema del remanente, que es recurrente en todo el libro. Son pocos, como los olivos que están tan alto, escondidos entre las ramas, pero quedarán unos pocos vivos. Este es el remanente que aprenderá la lección y aprenderá a depositar su confianza en el Señor. En los versículos 6 al 8 hay una amonestación del Señor, pero una palabra de aliento para el remanente
de Dios. Leamos el versículo 6. Y quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En los términos de la cosecha de las aceitunas, hay algo que va a quedar en las ramas. Es una referencia clara que a pesar de la gran destrucción que sufriría Israel, habrá un pequeño remanente que sobrevivirá. Y es posible que este remanente haya aprendido a confiar y obedecer al Señor. El tema del remanente, volvemos a encontrarlo vez tras vez en el libro de Isaías. Leamos el versículo 7, pero lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, en aquel día buscará el hombre a su Hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Al parecer este castigo tiene resultados positivos. Isaías los había llamado a reconocer al Dios santo, 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 pero Israel no quería ver. Israel cerró sus oídos y debido a las aflicciones que vinieron, debido a su terquedad, a su orgullo, ahora se vieron obligados a apartar la vista de los ídolos para fijarla en el Creador. Es en los momentos difíciles de nuestra vida que los hombres aprendemos a levantar nuestra mirada al cielo para darnos cuenta de lo vano que es confiar en otras cosas. Dios siempre nos da la salida, nos muestra el camino que debemos seguir. Y vemos que la lección fue aprendida por este remanente, versículo 8. Ya no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. El arrepentimiento conduce al abandono total de la idolatría que por tanto tiempo perjudicó a la nación. Ahora se dan cuenta que el verdadero socorro viene de Jehová, el Hacedor. Y esta es una lección que todos nosotros debemos aprender. En los versículos 9 al 11 nos dice la razón por la cual el reino del norte de Israel será destruida. Versículo 9. Aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Vuelven y nos encontramos con un término recurrente en Isaías, el día del Señor. Pero aquí aparece como en aquel día. Dios ha determinado un límite para esta nación. Y cuando el pueblo llene la copa de la paciencia de Dios, en ese día el juicio de Dios vendrá y la ciudad de Samaria será arrasada, aunque quede un pequeño remanente. Versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por eso tú plantarás plantas hermosas, plantarás sarmientos extraños. Esa fue la razón principal de su castigo. El resultado de su triste decisión. Eran orgullosos, no quisieron reconocer al Señor y ahora cosechan lo que ha sembrado. Dios era la verdadera defensa de su pueblo. Y después de haberse apartado de Dios, el pueblo vanamente buscaría la protección en los diversos ritos idolátricos. Estos jardines a los que se refiere aquí eran jardines dedicados a las deidades de la fertilidad. Pero a la hora del juicio, ir a esos jardines de nada servirá. Estas ciudades no pueden hacer nada por sus adoradores. Estos jardines ya no ofrecen seguridad a los idólatras. Versículo 11. El día que las plantes, las hará crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. De estas plantas cuyo crecimiento es forzado, no podía esperarse ninguna cosecha abundante. Así como brotaban fácilmente, de la misma manera se marchitarán. Lo único que traerán esas deidades en el día del juicio es solo peligro, tristeza y decepción. El capítulo termina con un ay contra una nación, versículos 12 al 14, nación que no es identificada en el capítulo. Vamos a leer versículo 12. Ay, esa multitud de pueblos harán ruido como el estruendo del mar. Ay,
ese bramar de naciones que será como el bramido de muchas aguas. En este versículo no se menciona la nación sobre quien se levanta este ay, pero se cree que es una nación enemiga que vendrá con la fuerza de un río y arrasará a su paso lo que encuentre. Algunos creen que es una referencia a Asiria. Versículo 13. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Delante del viento serán ahuyentados como el tamo de los montes, como el polvo delante del torbellino. Las naciones se levantan y braman, pero ante la presencia de Dios somos como el tamo del desierto. Dios es el Todopoderoso que abate en el polvo el orgullo del hombre. Esto demuestra la debilidad de las naciones ante la presencia del Dios eterno. Versículo 14. Al tiempo de la tarde, he aquí el terror, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, la suerte de los que nos saquean. Qué tremenda profecía hace el Señor aquí. Ante la acechanza del enemigo, el pueblo de Israel, Judá, está lleno de miedo. Parece que la noche se cierne sobre Sión, pero ante la llegada del Señor llega el día y el enemigo ya no existe. Aunque Siria hizo algunas incursiones sobre Judá, llevando tesoros y llevando botines, sin embargo Siria desapareció. Ahora parece ser que es una referencia a Asiria. Y parece que el Señor se refiere en este versículo a la invasión de Sennacherib. Recuerden ustedes que rodeó a Jerusalén con más de 180,000 soldados. Y entonces en una noche ellos desafían a Dios y cuando amanece ese ejército estaba totalmente destruido. Entonces allí se cumplen estas palabras. Un soplo del Eterno y 180,000 soldados asirios murieron. Los que pensaban saquear a Jerusalén terminaron muertos y fueron saqueados por unos leprosos. Es en vano luchar contra Dios. Es en vano levantar nuestra mano contra el Todopoderoso. Querido amigo y hermano, recordemos que este Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor que envía sus amonestaciones, nos advierte del peligro y nos señala la ruta segura. La mejor decisión que podemos tomar es seguir a este general, porque solo en él está la victoria. Que el Señor en su bondad te bendiga el día de hoy. Amén.